Cada vez que llenas el tanque del carro, estás usando el resultado de uno de los procesos industriales más complejos del planeta. La gasolina no sale lista del suelo. Empieza como un líquido espeso, oscuro y sucio llamado petróleo crudo, que por sí solo no serviría para mover ni una cortadora de césped. Para convertir esa mezcla caótica en el combustible transparente que fluye por la manguera del surtidor, hay que someterla a hornos que superan los 350 grados, a torres metálicas de más de 50 metros de altura, a reactores donde se rompen y reacomodan moléculas a propósito, y a una batería de controles de seguridad que no pueden fallar ni un segundo. En este video vas a ver paso a paso cómo se hace realmente la gasolina dentro de una refinería, desde la extracción del crudo, la destilación fraccionada, el craqueo catalítico y el reformado, hasta la mezcla final con aditivos y las pruebas de laboratorio antes de llegar a la estación de servicio, sin adornos y sin teoría innecesaria, tuberías, válvulas, calor, presión y química aplicada para que puedas girar la llave y el motor encienda a la primera. La historia real de la gasolina arranca mucho antes de la refinería, bajo tierra. A cientos o incluso miles de metros de profundidad se encuentra el petróleo crudo, una mezcla de hidrocarburos formada durante millones de años a partir de restos de organismos marinos, atrapados y comprimidos por capas de sedimentos. Antes de pensar en refinar, hay que encontrarlo. Equipos de geólogos y geofísicos realizan estudios sísmicos, enviando ondas de vibración al subsuelo y registrando cómo rebotan para construir mapas del interior de la corteza. Cuando un posible yacimiento parece prometedor, llega la perforadora. Una torre metálica, tan alta como un edificio, sujeta una sarta de tuberías que desciende lentamente, avanzando metro a metro durante semanas, atravesando roca dura hasta alcanzar el reservorio. A medida que la broca perfora, se inyecta lodo de perforación para enfriar, lubricar y traer a la superficie fragmentos de roca que confirman en qué capa están trabajando. Si el yacimiento tiene presión natural suficiente, cuando se abre el pozo, el crudo asciende por sí solo. Si no entran en juego las bombas, unidades mecánicas de balancín, esas estructuras que parecen cabezas de caballo, que suben y bajan día y noche impulsando el líquido hacia la superficie. Todo el conjunto está protegido por válvulas de seguridad, sensores y sistemas de cierre rápido para evitar fugas. El petróleo que emerge no viene solo. Suele mezclarse con agua salada, gas natural y sedimentos. Se separa lo más grueso en instalaciones cercanas al pozo y luego el crudo viaja por oleoductos, barcos petroleros o grandes camiones cisterna hasta su próximo destino. La refinería, la auténtica fábrica donde el crudo se convierte en gasolina, diésel, queroseno, gas licuado y asfalto. Desde el aire, una refinería parece una ciudad metálica. Filas de tanques esféricos y cilíndricos, estructuras altas que parecen torres de andamios, kilómetros de tuberías y una chimenea alta con una llama constante, la antorcha de seguridad. Nada está ahí por azar. Cada línea, cada válvula, cada bomba forma parte de un circuito específico. Cuando llega un cargamento de petróleo, se descarga en enormes tanques de almacenamiento, algunos con techo flotante para minimizar la evaporación. Pero antes de subir a las torres principales, el crudo debe pasar por una limpieza básica, porque no se puede meter a los equipos una mezcla llena de agua, sales y sólidos. En la unidad de desalado el crudo se calienta moderadamente y se mezcla con agua dulce. Luego pasa por un campo eléctrico que ayuda a que las gotas de agua se agrupen. Esa agua arrastra las sales disueltas y se separa en el fondo de un tanque especial. También se filtran arenas y sólidos pesados. El resultado sigue siendo un líquido oscuro, pero ahora más homogéneo y menos corrosivo. Esta preparación es crucial para proteger los hornos y las torres de destilación que vienen a continuación. La primera gran transformación ocurre en la unidad de destilación atmosférica. El crudo deshidratado entra a un horno tubular donde se calienta rápidamente hasta unos 350 a 370 grados Celsius. No se quema, pero se vaporiza parcialmente. Inmediatamente esa mezcla de líquidos calientes y vapores entra por la base de una torre alta de acero, equipada internamente con decenas de bandejas o platos. A medida que los vapores ascienden, la temperatura interna de la torre va disminuyendo. Es muy caliente abajo, más frío arriba.
Cada familia de hidrocarburos tiene un punto de ebullición diferente. Cuando el vapor alcanza una zona lo suficientemente fría para una de esas fracciones, se condensa y se acumula en ese nivel. Así, sin una sola gota de magia, solo con calor y física, el crudo se separa en cortes útiles. En la parte superior de la torre se recogen los gases más ligeros, mezclas que pueden convertirse en GLP o insumos petroquímicos. Un poco más abajo se condensa la nafta liviana y pesada, la base de lo que más tarde será gasolina. A niveles intermedios aparecen el queroseno y el diésel, más abajo gasóleos pesados, y en el fondo queda un residuo espeso, casi negro, que puede transformarse en combustóleo, asfalto o alimentar otras unidades de conversión. La fracción de nafta que sale de la destilación atmosférica todavía no es gasolina para tu carro. Tiene bajo octanaje y contiene impurezas como azufre y compuestos que no queman de forma limpia. Pero ya es la materia prima, adecuada para seguir refinando. Con la destilación atmosférica no se aprovecha todo. La fracción más pesada, el residuo del fondo, aún contiene mucha energía potencial. Para exprimirlo, se utiliza otra torre de destilación, esta vez al vacío. Al reducir la presión interna, los hidrocarburos se pueden vaporizar a temperaturas más bajas, evitando que se descompongan térmicamente. De este modo se obtienen gasóleos de vacío, que luego se convierten mediante procesos más agresivos en productos más ligeros, incluyendo gasolina. El residuo final, ya casi sin volátiles, se destina a asfalto, coque o combustibles industriales. Hasta aquí principalmente hemos separado. Pero el truco de la refinación moderna no es solo separar, es transformar. Parte del petróleo se presenta en moléculas grandes, pesadas y poco útiles para gasolina. La refinería se encarga de romper esas cadenas y recombinarlas en estructuras más pequeñas y valiosas. El primer gran protagonista en esa etapa es el craqueo catalítico fluido, conocido como FCC. En esta unidad, los gasóleos pesados de vacío se inyectan en un reactor donde los espera un polvo mágico, un catalizador muy fino, casi como arena, a temperaturas cercanas a 500 grados Celsius. Cuando el hidrocarburo caliente entra en contacto con ese lecho de partículas catalíticas, las largas cadenas de carbono se quiebran en fracciones más cortas, gasolinas, gases ligeros y otras moléculas de interés. El catalizador se va recubriendo de coque, un residuo carbonoso que reduce su actividad. Por eso, en cuestión de segundos, se separa del producto. Se envía a un regenerador donde se quema ese coque con aire, liberando calor, y luego se devuelve al reactor. Es un circuito continuo, producto por un lado, catalizador reactivado por el otro. Gracias al FCC, la refinería aumenta dramáticamente el rendimiento de gasolina por cada barril de crudo procesado. Para fracciones aún más pesadas, o cuando se busca una gasolina de mayor calidad, entra en juego el hidrocracking. Aquí los gasóleos se someten a alta presión de hidrógeno, temperaturas elevadas y catalizadores metálicos especiales. Las moléculas se rompen, pero al mismo tiempo el hidrógeno se incorpora, saturando enlaces y produciendo combustibles más estables y limpios, con menos azufre y mejor comportamiento en motores modernos. El hidrocracking no solo genera gasolina, también diésel de muy alta calidad. Mientras todo eso ocurre, en otra parte de la refinería, se libra una batalla silenciosa contra las impurezas. El azufre presente de forma natural en muchos crudos es enemigo de los motores y del medio ambiente. Para retirarlo se utilizan unidades de hidrodesulfuración. En ellas la gasolina intermedia y otras fracciones se mezclan con hidrógeno y pasan por catalizadores que reaccionan específicamente con compuestos azufrados. El azufre se convierte en sulfuro de hidrógeno, que luego se separa y se envía a plantas de recuperación de azufre, donde se transforma en azufre elemental, útil para fertilizantes y procesos químicos. Algo similar ocurre con compuestos de nitrógeno y metales. La refinería los captura antes de que lleguen al combustible final. Ahora tenemos varias corrientes de naftas, algunas destiladas, otras craqueadas, otras hidrotratadas. La tarea siguiente es convertirlas en una gasolina que no solo arda, sino que lo haga de forma controlada, dentro del motor. Allí entra el concepto de octanaje. Cuando el pistón comprime la mezcla de aire y combustible, queremos que la gasolina se encienda justo
cuando salta la chispa de la bujía, no antes. Si el combustible detona de forma prematura, se produce el famoso cascabeleo o knocking, que reduce el rendimiento y daña el motor. El índice de octano mide esa resistencia a la detonación. Para elevar ese octanaje, las refinerías utilizan unidades de reformado catalítico. En estas, las naftas de baja calidad entran en reactores a alta temperatura y presión moderada, en presencia de catalizadores que suelen contener metales como platino. Lo que ocurre dentro es un reordenamiento molecular. Cadenas lineales se convierten en estructuras ramificadas o aromáticas, mucho más resistentes a la detonación y con mejor capacidad energética por litro. Como subproducto, el proceso genera hidrógeno, que se recicla hacia otras unidades de hidrotratamiento. El resultado que sale del reformador es una nafta de alto octanaje, uno de los componentes más valiosos del pool de gasolina. Otras unidades especializadas afinan todavía más el producto. Las isomerizadoras transforman moléculas livianas, lineales, en sus versiones isoméricas más eficientes. Los alquiladores combinan gases ligeros como propano y butano para producir componentes de gasolina de excelente calidad. Cada flujo que sale de estas unidades tiene propiedades muy específicas. Algunos aportan octano, otros reducen la presión de vapor, otros ayudan a cumplir ciertas normas ambientales. La gasolina final no es un producto único, es una mezcla cuidadosamente formulada de distintas corrientes. En este punto, la refinería ya transformó el crudo en una base de gasolina limpia y de alto octanaje. Pero aún falta el último ajuste fino, los aditivos. En grandes tanques de mezcla, sistemas automatizados dosifican componentes especiales que se añaden en proporciones muy pequeñas, pero con efectos muy grandes. Detergentes que mantienen limpios los inyectores y las válvulas del motor, evitando depósitos que reducen el rendimiento. Inhibidores de corrosión que protegen las tuberías y tanques por donde circulará el combustible. Antioxidantes que retrasan el envejecimiento del producto durante el almacenamiento. Mejoradores de índice de cetano para diésel y modificadores de fricción en algunos combustibles premium. En muchos países se añade además etanol u otros oxigenantes, no solo por razones energéticas, sino normativas. Ayudan a que la gasolina queme de manera más completa, reduciendo ciertas emisiones en el escape. La proporción de cada aditivo se controla con precisión milimétrica, bombas dosificadoras, medidores de flujo y sistemas de control digital. Se aseguran de que cada lote cumpla exactamente con la receta definida. Un error aquí no se puede corregir en una estación de servicio, por eso los márgenes de tolerancia son extremadamente estrictos. Todo este proceso estaría incompleto sin una pieza clave: el laboratorio de control de calidad. En cada refinería, un equipo de técnicos y químicos analiza muestras de crudo de entrada, productos intermedios y gasolina terminada. En aparatos especiales, se mide el índice de octano mediante motores de prueba, que simulan condiciones reales de funcionamiento. Cromatógrafos de gases separan y cuantifican los distintos componentes presentes. Otros equipos determinan el contenido de azufre, la curva de destilación, la presión de vapor, la densidad y la estabilidad de la oxidación. Si un parámetro está fuera del rango especificado, ese lote no sale. Se reajusta la mezcla, se corrige el proceso o se recircula parte del producto hasta lograr la calidad requerida. Si estás llegando hasta aquí, ya sabes que la gasolina que usas todos los días está lejos de ser un simple líquido inflamable. Es el resultado de una cadena de decisiones técnicas, inversiones gigantescas y equipos que trabajan 24/7 sin detenerse. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir viendo cómo funcionan por dentro las grandes industrias que mueven el mundo, puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote. Así seguimos entrando juntos a fábricas, refinerías y plantas donde casi nadie puede grabar. Cuando la gasolina termina todas sus pruebas, pasa a los tanques de almacenamiento de producto terminado. Son estructuras enormes, con sistemas de respiración controlada, para minimizar evaporaciones y con diques perimetrales que contienen cualquier derrame accidental. Desde aquí, el combustible puede salir por varios caminos. En algunos casos viaja por poliductos, tuberías específicas que llevan gasolina y otros productos refinados, desde la refinería hasta terminales de distribución en distintas regiones.
En otros se carga en trenes tanque o en camiones cisterna que recorrerán cientos de kilómetros hasta los centros de consumo. En las terminales de distribución, la gasolina se vuelve a mezclar, si es necesario, para ajustar especificaciones locales. Por ejemplo, distintos niveles de octanaje o distintas proporciones de etanol. Allí mismo se cargan los camiones que finalmente abastecen las estaciones de servicio. Cada camión se conecta a una isla de carga, equipada con brazos articulados, medidores de flujo y sistemas de seguridad que cortan el llenado si detectan sobrellenado o presencia de vapores. El conductor recibe un manifiesto donde se especifica qué tipo de gasolina transporta, qué volumen exacto y a qué estaciones debe entregarla. En la estación de servicio, el combustible se descarga en tanques subterráneos de doble pared, diseñados para evitar filtraciones al suelo. Desde esos tanques, bombas sumergidas impulsan la gasolina hasta los surtidores. Cuando un cliente llega, toma la pistola, aprieta el gatillo y un medidor volumétrico registra con precisión cuántos litros salen. Filtros internos retienen partículas. Válvulas de corte actúan si detectan retroflujo y sistemas electrónicos envían los datos al panel de la estación. Para el usuario, todo el proceso se resume en unos minutos frente a la bomba y un número en la pantalla. Pero detrás de ese momento hay perforaciones, torres de destilación, reactores, catalizadores, hornos, laboratorios y miles de personas trabajando. Mientras tanto, la refinería sigue funcionando como un reloj. Las torres de destilación operan a presión y temperatura constantes. Los reactores de craqueo catalítico procesan gasóleos pesados sin detenerse. Las unidades de reformado regeneran sus catalizadores periódicamente. La sala de control, una especie de cabina de mando llena de pantallas, recibe en tiempo real lecturas de presión, caudal, temperatura y composición de decenas de puntos del proceso. Operadores entrenados observan tendencias, ajustan válvulas desde pantallas táctiles y responden a alarmas si un parámetro se desvía. Sistemas automáticos de seguridad están listos para cerrar líneas, liberar presión o derivar gases a la antorcha si algo se sale del rango seguro. Todo está diseñado para una paradoja: procesar una de las mezclas más inflamables y energéticas del planeta de la manera más segura y controlada posible, desde el pozo en medio del desierto o del mar, hasta la pistola del surtidor en la ciudad. La gasolina recorre una cadena industrial silenciosa que rara vez vemos, pero sin ella, buena parte del transporte, la agricultura y la industria se detendrían en cuestión de días. Ahora que conoces el recorrido completo del crudo a la gasolina, la próxima vez que veas el precio por litro en la estación, quizá no solo pienses en el costo, sino en todo el sistema que hay detrás, para que ese líquido llegue hasta ahí, siempre con la misma apariencia y el mismo comportamiento en tu motor. Si este viaje por dentro de la refinería te pareció interesante, déjalo en los comentarios, comparte el video con alguien curioso y suscríbete para seguir viendo cómo se fabrican, se procesan y se mueven los productos que usamos todos los días. Aquí seguimos mostrando el proceso completo, desde la materia prima hasta el resultado final.